¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan. Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto inmenso estar de vuelta con ustedes en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Hoy nos ocupa nuevamente nuestra artesanía. Para el efecto, llegamos hasta la ciudad de San Ignacio en el departamento de Misiones, hasta el taller de don Gerardo Fairías, uno de los artesanos más reconocidos de esta ciudad en el arte de esculpir la piedra. Él utiliza la arenisca, la misma piedra con la que fueron construidas las ruinas jesuíticas, y por supuesto la técnica es la misma o muy similar a aquella que utilizaban los indios guaraníes en aquella época. Ahora, ¿cuál es esa técnica? Es lo que vamos a compartir con ustedes con impresionantes imágenes en el programa de hoy. Así que acompáñenos. El conjunto de las ruinas jesuíticas paraguayas de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián, entre tantas otras, fueron creadas en el año 1609 y fueron desarrollándose durante más de 150 años. Estas ruinas, un testimonio de la riqueza de la historia del Paraguay, son consideradas una de las más impresionantes creaciones de la tarea evangelizadora realizada por los jesuitas. Los impecables tallados realizados por los indígenas en columnas, zapatas, capiteles, frisos, marcos, puertas, ventanas, techos, etc., son mudos testimonios de la gran capacidad artística de los mismos en el aprendizaje de las técnicas enseñadas por los jesuitas. En el programa de hoy vamos a vivir de cerca este arte, de la mano de Gerardo Fairías, quien realiza impresionantes tallados en el mismo tipo de piedras con las que fueron construidas las reducciones jesuíticas y con una técnica de esculpido muy similar al de los guaraníes. Sus extraordinarias obras se pueden observar en todo tipo de edificaciones en el departamento de Misiones, fronteras que ya ha trascendido para adornar modernos hoteles y finas residencias particulares de todo el país, así como la iglesia de San Rafael de Asunción. Ahora, ¿cómo se realiza este tipo de escultura? Es lo que vamos a compartir con ustedes en el programa de hoy. Profesionalmente en el 86, ¿verdad? Luego de pasar unos 4 años en Curitiba, en el Centro de Creatividad, a cargo del profesor Elbo Benito Damo. Y en el 86, mediante una amiga, Mabel Baldovino, habíamos marcado una exposición para junio del 86. Ahí ellos consiguieron una sala, que era la sala, la Galería Fábrica, que era también amistad de Mabel. Y a partir de ahí comenzaron una seguidilla de exposiciones individuales, también colectivas, tanto en piedra, madera, hierro. Fui becado 92-93 a Italia, a Piedra Santa, un curso de elaboración en piedra y mármol. Luego volvimos de ahí, prácticamente volvimos, pues fuimos entre dos, también fue otro paraguayo. Y de ahí pasamos a un concurso internacional de hielo y nieve en Milwaukee, Wisconsin y Quebec, Canadá. Febrero de 2004, a instancia de un amigo que me invitó a hacerle unos trabajos para un hotel, un conocido hotel acá de la ciudad. Y quedé haciendo los trabajos, luego vinieron otros, tallaban madera, tallaban piedra, hasta que surgió el proyecto del Hotel La Misión de Villamorra, Asunción, con quienes me inicié, ¿verdad? El señor Branko Burkovic y señora María José Samaniego son los que me dieron la oportunidad de decorar la fachada del Hotel La Misión y también en el interior. Ese fue el inicio para meternos en esto que hoy es hacer réplicas y
la característica que tiene las misiones, ¿verdad? Las reducciones jesuíticas. Para este tipo de trabajo que son réplicas de reducciones jesuíticas, es la arenisca sedimentaria, es la adecuada, porque es la misma que usaban en ese tiempo los jesuitas, ¿verdad? En las reducciones. Hay clientes particulares que buscan que le presentemos un anteproyecto. Ellos nos dan la medida, nos dicen lo que ellos quieren en ese momento, nos dan la fachada, la fotografía o el plano, y nosotros elaboramos un anteproyecto al cual presentamos al cliente. El cliente casi normalmente lo acepta o da también su opinión, algunos cambios, algunos retoques a hacer. Hilario llegó todas las tardes, él viene con la hermanita, hacía ya un par de años que él, al salir del colegio, la escuela, la abuela prepara unas empanadas que él reparte vendiendo por todos los barrios, con la hermanita. Y siempre llegaba al taller en la hora de 4 o 5, justo para el atardecer. Y nosotros éramos sus clientes hasta que una vez ellos se emocionaban al entrar. Notábamos que ellos al entrar en el taller se sentían como queriéndose quedar un tiempo más. Y ahí surgió la idea de preguntarle, ¿quién dibuja acá? Y la hermana lo señala a él. Y él se queda callado y nos mira, sí, yo dibujo. Al día siguiente vino con el diseño de una hoja de cuaderno de un caballo que mostró trazos muy buenos. Y le dije si tenía interés de estar con nosotros, de venir a trabajar con nosotros como un secretario, como un ayudante más. Y me preguntó desde qué día. Como era antes de la Navidad, le había dicho, bueno, vamos a dejar pasar la fiesta y para el 8 o 10 de diciembre podés venir con un adulto, tu madre, tu padre o alguna tía que quiero charlar con ellos. El 2 de enero él estaba ahí a las 7 de la mañana, solo. Entonces ya no vendía empanadas, ya comenzó a integrarse al taller. Esa es su historia. Y después yo tuve la oportunidad de conocer a su madre, que dicho sea de paso dio la coincidencia, que es una empleada del Hotel Piringo. Y como tenemos afinidad con ese hotel es el punto donde nosotros exponemos nuestras obras artesanales. Y genial, hablábamos, estaba contentísima, su hijo ya comenzó a hacer algunas obras. De hecho, en menos de un mes ya tiene como 4 obras hechas. Y se encamina para ser un buen artesano. Bueno, en este caso le invito a que conozcan el pedido de este hotel amigo, que les he comentado anteriormente. Ellos nos solicitan unos frisos para rematar ya unos trabajos de columnas jesuíticas que ya fueron instaladas. Y el remate final del edificio, de la fachada del hotel, serían unos frisos. Colocando eso prácticamente toda la fachada queda cubierta en piedra. Y hemos pasado el presupuesto, esta gente ha aceptado y a partir de ahí nosotros comenzamos. Primeramente en informar o llamar a la cantera que es en Santa María de Fe, Cerro Costa, que necesitamos tanta cantidad de piedra de tal espesor y algunos detalles técnicos. Ellos nos dicen cuánto tiempo nos entregan, normalmente en una semana. En esa semana baja en forma bruta, grandes planchones de piedra y lo vamos corteando a la medida que nosotros necesitamos o el espacio que se nos fue dado. Una vez corteado, nosotros tenemos ideado un diseño. El diseño es absolutamente, sale de lo imprevisto, sale en el momento. Tratamos de que no sea similar a otros trabajos anteriores para otras empresas o otras personas. Cierta exclusividad, ¿verdad? Y espontáneo. Ahora estamos con eso. Y luego se corta, usamos en realidad poquísima máquina, algunas que otras amoladora, y luego como podrán ver es todo manual. Son cortahierros, los cortahierros son hechos manualmente, artesanalmente, con varillas del 8, del 6, que cualquier constructor lo tiene tirado así en retazo. Es fácil, es económico. Y usamos mazo de metal que se puede adquirir en cualquier ferretería. Lo que sé que antiguamente usaban mazos de madera, eso también quería recalcar, que el mazo de madera era lo que en cualquier diseño de época se ve que los indios utilizaban. Es más práctico, ¿verdad? Es mucho más práctico, tiene más peso, se puede controlar mejor.
presentado por Moler y Llantas. Aunque varios de los trabajos son realizados sobre pedidos específicos de clientes, Don Farías tiene una serie de diseños propios que va pasando de su imaginación al papel. Uno de estos diseños, unos frisos tallados, fueron los elegidos por el propietario de un conocido restaurante de San Ignacio y son también las piezas elegidas por nosotros para aprender el impresionante proceso del tallado de la piedra de arenisca. Una vez elegido el diseño, tiene que realizarse el corte en la piedra. Las piezas a cortar deberán ser cuadradas y todas en medidas exactamente iguales. Se selecciona la piedra y se la coloca en el piso. Con un trozo de hierro y un punzón comienzan a marcarse en ella las medidas del corte. Se verifica y marca la medida de 40 centímetros, la que tendrá cada uno de los bloques o frisos. Luego se inicia la primera parte del corte utilizando un esmeril. Con esta se realiza un corte relativamente profundo que sirve para que los bordes queden perfectamente demarcados. Luego, con un martillo y un cortahierros, se van aplicando precisos y sucesivos golpes a lo largo del corte hasta que las piezas se separen. Aunque los que trabajan en el taller ya poseen y manejan las técnicas aprendidas de él, Don Farías siempre verifica de cerca los trabajos y les imparte precisas instrucciones, como en este caso a Darío, uno de los aprendices. Llevo ya aproximadamente 5 años trabajando con el señor Gerardo Farías. Estaba en el barrio, cerca de casa, y un día pasé y primeramente no quise llegar, pero después le dije a mi papá y él se fue a hablar por mí para que pudiera ir a practicar primeramente. Y me fui, me abrió las puertas y me enseñó las técnicas de tallado. Poco a poco me fui adaptando al tallado, al dibujo, y ahora voy perfeccionando poco a poco. Me gusta trabajar más por la piedra que por la madera, porque es más rápida, pero tiene también su tiempo. Y la madera es hermosa cuando lo hace con eficiencia, ¿verdad? Más limpio, digamos. La piedra es más sucia porque el polvo que está adquiriendo ahí. Pero me gusta tallar más la piedra, es más rápido y me gusta más. Teniendo el corte listo, nos trasladamos nuevamente al taller y a ubicar la pieza cortada sobre la mesa de trabajo donde se va a realizar el tallado de la misma. Primeramente, se realizan otras marcas en 3 de los 4 lados. Luego se pasa un esmeril pequeño sobre las marcas en forma muy superficial que demarcará los límites del tallado. Esta misma línea deberán tener todas las piezas del friso que estamos fabricando. Conforme al dibujo o diseño, se realizan los trazados en la piedra con una tiza. Terminados los trazos, se esmerilan nuevamente las líneas, marcándolas superficialmente en la roca, levantando la presión en el centro, donde se cruzan ambos trazados. Siempre con la tiza, se siguen realizando dibujos en uno de los triángulos conforme al diseño. Luego, con un pequeño mazo de hierro y un cincel, se inicia el tallado. Con una habilidad y precisión extraordinaria, se va esculpiendo la piedra siguiendo los trazos realizados con la tiza. Nótese que los trazos realizados con el esmeril demarcan los límites de la esculpida. Lentamente, las figuras van tomando forma. Terminado uno de los lados, se dibuja la misma figura en el extremo opuesto y se sigue tallando. Entre tanto, en otro sector del taller, otros aprendices van realizando trabajos propios y practicando la escultura de la piedra. Uno de ellos, de tan solo 8 años, es ya una verdadera promesa.
Estamos en compañía de uno de los aprendices aquí de Gerardo Farías. Se llama Hilario Torres y es el más pequeño que encontramos aquí entre todos los que están haciendo alguna que otra obra, algún tallado. ¿Cómo te va, Hilario? Bien. Bueno, Hilario, ¿cuánto hace que estás como aprendiz aquí en el taller? Casi un mes. Casi un mes. Bueno, y lo que ya aprendiste ahora, ¿vos ya tenías algún conocimiento, alguna habilidad? ¿Cómo descubriste que querías hacer esto? No sé, él no me invitó. ¿Sí? Bueno, ¿y cuántos trabajos ya hiciste hasta ahora, Hilario? 1, 2, 4. Bueno, ¿y los dibujos que tienen tallados son son creaciones tuyas o vos estás copiando de otro lado? No, él nomás me dibuja. Bueno, ¿y cuáles son las herramientas que utilizas? El martillo y el cortahierro. Bueno, mostrando un poquitito, un pedacito, aunque sea lo que es tu trabajo, ¿cómo lo haces? Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Volviendo a los frisos que estamos trabajando, vemos que ya se han concluido ambos lados del tallado. Ahora se presenta la pieza junto a los demás bloques semi-terminados y se verifica que los dibujos vayan siendo perfectamente continuos en la unión de cada bloque. El límite es completar 2 fajas de 6 metros 50 centímetros de longitud, vale decir, se necesitan 16 bloques de 40 centímetros cuadrados iguales a los que estamos fabricando. Nótese cómo las líneas del dibujo y el diseño del tallado no se interrumpen pese a los cortes de cada bloque. Los trazos presentan una perfecta continuidad bloque a bloque. A partir de ahora, hay que comenzar a rectificar y detallar cada diseño, perfeccionando al máximo cada terminación. El trabajo sigue dibujando con la tiza lo que será el tallado de la parte central de algunos bloques casi intercalados. Luego, nuevamente el mazo y el cincel son los medios a través del cual las manos del artesano van dando forma a la figura y dejando su sello por siempre en cada bloque. Golpe a golpe, se va rectificando y perfeccionando cada figura. Cada vez, los trazos son más visibles y profundos y seguirán siendo aún más, hasta corregir el más mínimo detalle. Una vez que el trabajo haya finalizado totalmente, solo restará colocarlos en su sitio. Los frisos van ubicados encima de los capiteles, donde se rematan las columnas, aunque también pueden ir colocados sobre ventanas y puertas, y siempre de lado a lado. Para esto, cada bloque deberá ser colocado sobre pernos de hierro y adherido a su lugar definitivo con un producto especial utilizado para anclaje de hormigón. Dentro de las muchas enseñanzas que Farías transmite a sus aprendices, una que no se cansa de repetir es que la gente debe entender que la piedra, el tallado o la obra del artista deben tener un envejecimiento natural con el paso del tiempo. Si se pinta, se interrumpe este proceso y se le roba su naturalidad a la piedra. La superficie debe quedar limpia sin la aplicación de ningún elemento artificial para su conservación. A lo largo de su trayectoria, don Gerardo Farías ha esculpido un gran número de obras realmente espectaculares, tanto en madera como en piedra, perfeccionando e imponiendo un estilo propio e inconfundible. Esta pila de agua bendita de 4 piezas, con dibujos y trazos esculpidos simplemente impresionantes, fue encargada por una de las principales iglesias de San Ignacio. Sus obras, que se pueden observar casi a cada paso en esta ciudad,
están esparcidas en restaurantes, los principales hoteles, museos, municipalidades, el Poder Judicial e incluso en la misma entrada a la ciudad. En nuestra capital, Asunción, podemos observar sus obras en el Hotel La Misión, la Iglesia de San Rafael, el Hospital San Ricardo Pampuri y varias residencias particulares. Nosotros, los que hacemos este programa, nos sentimos orgullosos de poder mostrar, humildemente, una pequeña muestra de cómo realiza parte de su trabajo. Pero nos enorgullecemos aún más de que nuestra gente está valorando cada vez más el trabajo de nuestras industrias y nuestros artesanos, y de que en la actualidad prestigiosas empresas y particulares están requiriendo contar en sus instalaciones con las espectaculares obras de don Gerardo Farías. Y así conocimos el trabajo de don Gerardo Farías, uno de los grandes escultores y artistas aquí del departamento de Misiones. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, es el canal de la familia. Hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1.